vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste de hecho en un documentalista comprometido. Hoy tenemos una gran invitada. Marta Anaya, la entrevista. ¿Qué tal? Hoy tenemos como invitada a Leticia Bonifaz, doctora en Derecho. Es catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante 3 décadas ha impartido ahí cursos, clases. Fue consejera jurídica en el gobierno de la Ciudad de México en los tiempos de Marcelo Ebrard. Bueno, estuvo también en la Dirección de Derechos Humanos de la Suprema Corte y chiapaneca de corazón. Por allá anda Leticia Bonifaz, ¿verdad? Sí, ando en Comitán desde el 21 de marzo. ¿Por qué? ¿Confinamiento? ¿De plano? Mira, cuando ya sabía que iba a ponerse esto muy difícil, decidí venir a Chiapas porque con todo hay mejores condiciones para el encierro, creo, aquí. Tengo la casa de mis bisabuelos donde te estoy recibiendo, que Gracias. tiene espacios muy amplios. No es igual una casa donde entra el cielo a donde no lo ves, ¿no? Sin Entonces, duda, envidia. venir a Chiapas, pero además para estar pendiente de mi mamá, que ya tiene 89 años, y hay que tener cuidados especiales. ¿Y cómo se vive el confinamiento allá en esa zona de Comitán tan cercana, pues en la frontera con Guatemala? Pues lo primero con lo que nos encontramos fue con la noticia de que Guatemala cerró muy pronto sus fronteras y eso tiene pues el primer impacto para el comercio aquí en Comitán, porque cuando yo era niña viajábamos a Guatemala a comprar productos porque era relativamente ventajoso el cambio, pero ahora está cada quetzal 3 pesos mexicanos y entonces muchísima gente viene a hacer sus compras de abarrotes a las grandes cadenas que ya se establecieron por acá, pero que atienden fundamentalmente a guatemaltecos. Ese fue el primer golpe. Los guatemaltecos no solo vienen a temas de compras, sino también mucho a atención médica. Luego ya vino el confinamiento en México y ya vinieron distintas reacciones dependiendo en qué zona del estado esté. Y a ti en lo personal, ¿cómo te ha pegado? ¿Qué haces? ¿Cómo lo vives? Mira, yo al inicio, a mí me es muy fácil concentrarme. Tengo como mucho orden en mi vida, digámoslo así. Siempre he dado clases de 7 en la UNAM, de 7 de la mañana, y tenga yo o no tenga clase, me despierto temprano, normalmente escribo temprano, preparo mis artículos temprano, como que es la hora que mejor rindo. Hay gente muy nocturna, yo soy muy diurna. Y al inicio me estaba costando mucho trabajo concentrarme porque las condiciones no eran normales. Aunque quisiera decir no está pasando nada, yo actualmente estoy escribiendo un libro que va a publicar el Matías Romero sobre mujeres diplomáticas en México, y quería avanzar y me distraía por cualquier cosa. Eso no es normal, lo que pasa es que tienes un grado de incertidumbre muy alto. Después comenzaron mis clases de la UNAM a normalizarse y eso hizo pues que ya con la inyección del martes y jueves pues yo ya empecé a ver las cosas más normales. Luego la vida en Comitán varió en los primeros días. En Semana Santa casi se cerró todo, pero hoy te podría decir que tienes una vida casi normal porque muchas comunidades todavía no creen que el virus exista. Y los casos que se han dado en esta región, pues son escasos si lo comparas con la capital, con Tuxtla, si lo comparas con el norte o con la costa. En la costa, tanto Tapachula como Tonalá tienen muchísimos casos y en la frontera con Tabasco hay muchísimos también. En cambio, por esta zona todavía se cuentan y todavía podemos saber los nombres y las historias de cada caso. ¿Por qué no cree la gente en este virus, en esta enfermedad? Fíjate que lo más curioso es que te dicen que lo está inventando el gobierno. Yo no entiendo por qué el gobierno tendría que inventar eso. O qué gobierno, el gobierno chino, el gobierno de Estados Unidos, o de qué gobierno hablan. Y entonces, ya ahora ves a más personas con tapabocas, pero al inicio te quedaban viendo a ti extraños si tú llevabas un tapabocas. Yo ahorita ya no estoy yendo al mercado, pero en los primeros días
pues es la rutina que tienes de que aquí pues consumes muchos productos frescos, y aquí ni siquiera se le llaman orgánicos, son los que son el huevo de rancho, lo que ese día se cosechó de calabacitas, de chayotes, de lo que sea, porque va variando de acuerdo a las temporadas, y ya ahora pues ya ni siquiera voy al mercado. Entonces empezaron a organizar muchas personas para las cosas a domicilio, ya ahora se puede conseguir la carne, el pollo, la verdura, todo a domicilio, aquí en Comitán. Pero las comunidades siguieron viniendo sin ninguna precaución y algunas al inicio cerraron. Es mucho más fuerte el cierre si te vas hacia Guatemala, a los municipios de Comalapa, de Chicomucelo, que los que están aquí alrededor de Comitán, como Las Margaritas, La Trinitaria, La Independencia, Socoltenango, Tzimol, están en otra dinámica, pero la falta de creer, más bien la incredulidad en el virus es una constante. Pero no hay idea de por qué, o sea, de dónde viene, por qué eso siempre decir, es que es el gobierno, o sea, yo no deja de sorprenderme y no lo entiendo, ¿no? Pues tal vez porque no ven a los muertos, aunque los vean en la tele, podrían decir, pues quién sabe de dónde son, pero aquí no están. Comitán solo ha tenido hasta ahorita, creo que 10 casos, y de esos casos tuvimos muertes ya de una persona que había viajado de Tijuana para acá, un migrante que regresó a un poblado que se llama Zapata, en el municipio de la Independencia, y otras 2 personas de Comitán que no murieron aquí, sino en Tuxtla, pero una persona viajó con su familia a Disneylandia y después pues hubo un contagio familiar y desafortunadamente todo funcionó. Y la relación con los migrantes, ¿cómo es en este momento? Creo que ahorita ya está mucho más tranquila, pero al inicio, cuando trascendió que un migrante había traído el contagio, haz de cuenta que si se enteraban que alguien acababa de regresar, rodeaban su casa, lo obligaba a la comunidad a la cuarentena, que las maletas fueran desinfectadas, que sus pertenencias estuvieran bajo resguardo, las comunidades cuidándose mucho, con controles de entrada para decir si eres de ese municipio, qué llegaste a hacer, cuánto te vas a tardar. Sí, muchos controles internos, independientemente de las instituciones estatales o federales. En términos de derechos humanos, que es uno de tus grandes temas, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ha reaccionado la gente frente a la pandemia? Yo creo que el primer derecho que se ve vulnerado es el derecho a la movilidad, el derecho a libre tránsito. En México no se han puesto restricciones muy duras porque no hemos llegado a los niveles, y espero que no lleguemos, que se vivieron, por ejemplo, en Lombardía. Yo tengo amigas que viven en Milán y que estuvieron casi, pues hay una periodista muy importante, Cintia Rodríguez, que estuvo haciendo casi su diario de lo que pasaba en Milán, y sobre todo la situación en Bérgamo, que fue la ciudad italiana más golpeada. Bérgamo, por la producción de automóviles, tenía mucha relación con Wuhan, y así fue como se dieron los primeros contagios, y bueno. Entonces, en el caso de allá, Cintia platicaba de cómo se dieron restricciones, incluso con multa, del que saliera de su casa o el que fuera a un lugar sin las precauciones debidas, y las entradas a los supermercados se podían ver, las filas ordenadas, las distancias entre las personas, en fin. No hemos llegado a ese nivel, pero el derecho te puede poner restricciones siempre y cuando lo pueda justificar en función de otros derechos. Aquí te podrían decir que está restringida tu libertad de tránsito porque tienes 2 valores fundamentales que cuidar, que es la salud y la vida. Pero complicado, ¿no? En un momento dado decir, con permiso, no pasas. Esa descripción de cómo se cierran las comunidades, pues no deja de ser muy fuerte al final de cuentas, ¿no? Porque lo que hacen las comunidades está fuera del derecho, porque no tendrían por qué cerrarlas. Sin embargo, pues no lo intentas, no te vas a ir a generar un conflicto. Pero podría haber una restricción a nivel, no se está dando ni se va a dar, pero una restricción más formal a nivel estatal o federal, pero es una cuestión donde el derecho a libre tránsito se ve limitado.
Yo he visto que en el Estado de México ha habido casos de gente que organiza fiestas, pues no es momento de organizar fiestas, e incluso hay unos lineamientos que sacó la Secretaría de Salud, donde dice incluso hasta cuántas personas pueden asistir a un velorio. Tú dices, bueno, pues ni modo que me restrinjan esas libertades, porque está en juego, como te decía, la vida y la salud de muchas personas. Ahorita que mencionas la palabra muertos, ese final que estamos viviendo de que no te puedas ni despedir de la gente, de que no puedas hacer velorios, ¿qué te dice? No sé, es como muy distinto, ¿no? Yo creo que el hecho de que te limiten el abrazo, el hecho de que te contengas el afecto, es muy duro, sobre todo en los otros países latinos. Pero en el hecho de la despedida es como si no pudiera cerrar un duelo, porque en México es muy común que las personas se despidan dándole un beso al cuerpo de la persona fallecida o acercarse a verlo por última vez, situaciones que hoy pues están prohibidas. En Italia las cosas empeoraron al punto ya no solo de no verlo de lejos o no verlo cubierto, sencillamente no verlo. Entonces es muy difícil cómo se cierra el duelo y por eso deberíamos tener ahorita pues ya muchísimo apoyo psicológico, creo que en parte se está haciendo en el 911, para que las personas que no puedan hacer cierre de su duelo tuvieran un apoyo profesional. ¿Y cómo ves este anuncio de la reapertura que ya tenemos prácticamente en puerta? ¿Estás de acuerdo? ¿Lo ves propicio? ¿Debe hacerse? ¿Cómo se percibe desde allá, desde esa zona? Pues lo que dijeron es dependiendo del color de tu municipio. Entonces, en el caso de Comitán, que hemos tenido muy pocos casos, dependería de que no se den nuevos casos aquí ni en ninguno de los municipios circunvecinos, porque los hospitales grandes pues están acá. Entonces yo creo que el tema de los niños en las escuelas también es un tema delicado, porque aunque esta enfermedad casi no pega a niños, sí se vieron secuelas, tanto en China como en Italia, de las partes que yo vi documentadas. Yo digo que si ya aguantamos lo más, tendríamos que tener más precauciones para que no vayamos a una segunda oleada muy rápida. En la frontera y el paso de migrantes, ¿cómo crees que venga este próximo escenario? Pues hay que esperar. Yo creo que ahorita todo es especulación, no sabemos realmente qué va a pasar, porque los problemas de todos los días quedaron finalmente viéndose como problemas secundarios, pero la recesión económica y la crisis que tiene va a seguir impactando, de manera que quien cruza buscando trabajo lo va a seguir haciendo. Pero seguramente habrá más pobreza, ¿no? Va a ser mucho más complicado. La pandemia ya lo están analizando Naciones Unidas y varias de sus entidades. Sí va a pegar de manera diferenciada y sí te provoca. Por ejemplo, en Chiapas se está siguiendo esto de que las escuelas den clases por Internet. ¿Cuántos niños tienen acceso al Internet en Chiapas? Y vamos a suponer que con eso que ya en todas las casas hay un celular, si hubiera un celular, a veces las familias tienen 2 o 3 niños y a quién le das el espacio para conectarse. Y va a impactar también mucho de manera diferenciada a las mujeres, porque como sabes, ya creció las cifras de violencia intrafamiliar y además cuando venga la recesión, posiblemente las primeras que se queden sin trabajo sean las mujeres y también hay más mujeres dedicándose al comercio informal que van a recibir su propio impacto. Sí, la vida para las mujeres no ha sido nada fácil en estas cuarentenas, ¿no? Pues sí, porque aunque sabemos que existe violencia doméstica, los números que ha estado dando Naciones Unidas demuestran que no es solo México y que independientemente del nivel de desarrollo de un país, independientemente si es un país desarrollado o no, el fenómeno es el mismo. La diferencia está en cómo se dan las respuestas institucionales. ¿En qué países la mujer recibe una rápida respuesta institucional? Y en qué países esto es muy complicado y tiene que vivir con miedo junto a su agresor. Dime una cosa, ¿tú crees que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una visión entre ilusa y nostálgica de lo que es la vida familiar? Porque como que dice, es que ahí está todo, ahí está el apoyo.
Yo creo que es posible que él tenga como memoria su vida en Tabasco, como yo a veces tiendo a idealizar mi vida en Chiapas, pero tiene a una extraordinaria asesora en el Instituto de las Mujeres. Nadine Gassman es una mujer de primerísima línea y yo creo que ya con datos y con ayuda de todas las circunstancias que se viven en el norte, en el centro del país, en el mundo urbano, en el mundo rural, se va a poder ver la complejidad del problema. Y bueno, ya que estamos un poco adentrándonos en los temas políticos y más de temas de derecho, ¿cómo viste la resolución de la Suprema Corte en torno a la ley Bonilla? A mí me gustó muchísimo el proyecto del ministro Franco, porque es un mensaje muy importante de que cuando ya tienes fijadas reglas muy claras en la Constitución, en tus leyes electorales, no puede la política salirse de los cauces del derecho. Había que respetar una decisión que se había tomado años antes, en donde estaba muy claro que la elección siguiente era nada más por 2 años para empatar las elecciones. Extender un periodo y extenderlo sobre todo después de que la elección ya era realizada, era ir en contra de la voluntad popular, y tenemos un artículo 41 constitucional muy claro, muy preciso, y a mí me gustó muchísimo el proyecto del ministro Franco y me dio mucho gusto que haya salido por unanimidad del tema. ¿Tú crees que ahí sí se marcó la independencia de la Corte o simplemente es una coyuntura? No, yo creo que la independencia de la Corte era un tema jurídico tan claro desde mi punto de vista que no había quien pudiera decir con argumentos jurídicos que eso se podía validar. Ya. Déjame pasar a otro tema que también está sobre la mesa y muy a discusión, que es el decreto que acaba de sacar el presidente de la República en torno a la militarización o no militarización, ¿no? En cuanto a que se le vuelven a dar al ejército, pues, actividades policíacas, salir a la calle y estar, detener, etcétera. La relación de Chiapas con el ejército, pues, no es precisamente la mejor, ¿no? Históricamente. Allá, ¿cómo lo recibe? ¿Qué piensas tú? Mira, yo he visto presencia de Guardia Nacional por acá, pero yo creo que hay que recordar que los municipios indígenas, la zona de las cañadas, lo que se llaman estas organizaciones de los caracoles, se han mantenido en una situación que se podría considerar paralela al derecho, pero que ha habido como una permisión de que sigan funcionando de esa manera. Entonces, yo ni siquiera quiero imaginar, porque no va a suceder, que a ese tipo de municipios de esta región de la selva el ejército tuviera presencia, ni siquiera lo imagino. Entonces, ¿qué crees? ¿Que se va a dar únicamente en ciertas regiones? ¿Que tú ves a los uniformados, a los de verde olivo ahí saliendo a detener? No, no lo ves allá. Yo creo que pues Chiapas tiene sus regiones, sus contrastes, y yo creo que la dinámica que se ha mantenido del 94 para acá, del EZLN, que ya tuvo un relevo generacional muy importante, porque no hay que olvidar los años que pasaron ya del 94 para acá, y hoy los líderes son los niños que tenían 10 años en esa época. Por eso, este nuevo liderazgo con nuevas ideas está en una, no es que esté muerto ese movimiento, está latente o vivo, y ellos están en una dinámica que desde el punto de vista político se ha tolerado. Nadie está teniendo una injerencia, salvo cuando se da cierta prestación de servicios públicos y nada más. Pero yo no veo siquiera allí la presencia del ejército. Déjame cerrar un poco con eso que apuntabas que estás haciendo. Tu libro en torno a las mujeres diplomáticas. ¿Cuál es la idea ahí? Mira, es una idea del canciller. Ya ves que la política de relaciones exteriores en México se está enfocando mucho hacia las mujeres. Y entonces hay muchas mujeres invisibles en la historia de la diplomacia,
hay muchas que ya son visibles, pensemos de los 70 para acá, pero, por ejemplo, Matías Romero, el gran diplomático del siglo XIX, ¿quién fue su esposa? ¿Fue relevante? ¿Tuvo algo que ver en las relaciones con México y Estados Unidos? Pues la esposa de Matías Romero se llamó Lucrecia Allen, de nacionalidad de Estados Unidos, y bueno, yo me encontré que Lucrecia Allen y Matías Romero, después, cuando él dejó la política con la llegada de Porfirio Díaz, se vinieron a vivir en una finca cafetalera en Chiapas. Entonces, mi tarea es reconstruir qué pasó, y ahí se volvió más relevante el fijar los límites con Guatemala, que todavía no estaban perfectamente delimitados. Hay figuras muy importantes, como la primera embajadora que tuvo México, que es Palma Guillén, que es en la época del general Cárdenas, pero antes otras mujeres que llegaron a México, y estoy documentando en ese trabajo todo prácticamente la primera mitad del siglo XX. O sea, de 1900 a 1950 vendría a ser. Más o menos. No, la última parte ya no, que sería, digamos, o va para otro libro. Puede ser, pero ya son mujeres más visibles. Lo que se trata son historias que no fueron contadas, historias que están allí porque los acervos de la Secretaría de Relaciones, los acervos diplomáticos son muy ricos en material, porque antes se documentaba todo. Curiosamente, mientras más te vayas hacia atrás en la historia, más fácil es que encuentres que existe un documento del nombramiento, pero después que un periódico narra cómo salió Palma Guillén del puerto de Veracruz y desembarcó en Cali, las entrevistas que tuvo al llegar a Colombia, después su viaje a Bogotá, todo lo puedes reconstruir, y había mucha carta, mucha correspondencia. Entonces, cuando ella le avisa a Alfonso Reyes, cuando Alfonso Reyes le escribe a Gabriela Mistral para decirle que Palma Guillén, etc. Se te van cruzando las historias, pero las puedes reconstruir mucho con apoyo de prensa. Claro. Estamos llegando al tema de la equidad de género, finalmente, que es otro de tus grandes temas. ¿Qué tanto has logrado? ¿Qué tanto estamos atoradas en el tema? ¿Hasta dónde vamos? ¿Qué viene? Yo creo que depende qué sector de la población veas. Habemos un grupo de mujeres que ya podemos decir, no solo que estamos empoderadas y en posibilidad de apoyar a muchas otras. Yo soy parte de un grupo de mujeres que se llama Mujeres en Plural, que hemos estado luchando por la mayor presencia de las mujeres en los espacios públicos, y ahí te puedo decir que somos un centenar o más de personas que estamos en la vida diaria con una dinámica que contrasto totalmente cuando estoy en Chiapas y veo en la carretera a la mujer que sigue cargando leña, o a la mujer que tiene que ir todavía por el agua todas las mañanas. Y entonces es lo que pasó con los acuerdos San Andrés Larraínzaga. En un momento piensas que la visión externa implica que las mujeres de Chiapas están pensando en derechos sexuales y reproductivos cuando están con el problema de la leña y el agua. Entonces, la igualdad y la no discriminación depende hacia qué sector te enfocas. De las mujeres, ¿cuáles son tus figuras? Obviamente, al nacer aquí, Rosario Castellanos me marcó, porque yo escuché hablar de Rosario Castellanos desde que era muy niña, y que Rosario había ido a la UNAM y que era maestra en la Facultad de Filosofía. Entonces, ir a la UNAM y ser maestra era para mí no solo lo que había que hacer, sino lo que estaba ya predestinado, digámoslo así. Ajá. Figuras de la historia muy relevantes, algunas desconocidas, algunas más conocidas. Me gusta mucho la historia de las yucatecas de finales del siglo XIX, principios del XX, desde Rita Cetina hasta Elvia Carrillo Puerto, pero me gusta mucho la vida de Ermila Galindo, que fue la particular de Carranza y la de Madero, y ella nació en Lerdo, Durango. Y Ermila fue originalmente secretaria particular de Madero. A la muerte de Madero trabaja con Carranza. Y todo lo que ves de avances en la Ley de Relaciones Familiares y en los intentos del voto, incluso el mejor discurso y más completo del primer Congreso Feminista de enero de 1916 en Yucatán, fue el de Ermila Galindo. Cuando yo me puse a investigar por qué en Yucatán se dio el Congreso,
Todo el mundo te dice, porque el general Salvador Alvarado fue alguien que traía muchas novedades del norte al sur. Pues no, Salvador Alvarado era amigo de Ermila Galindo y Ermila Galindo presionó a Salvador Alvarado para organizar el Congreso. Entonces hay una mujer allí clave y es prácticamente la mayor impulsora del voto de la mujer en los primeros años de las sufragistas mexicanas. Es que hay personajes que desconocemos por completo, pero además creo que no hemos tenido mucha suerte. Fíjate, tomamos las calles, vino el aislamiento y de repente no pasa ni una semana y el coronavirus, y venga el silencio y el confinamiento, pero sin, ahora sí que con tapabocas. Pero yo soy optimista, porque eso que vimos el 8, el 9 de marzo, está allí. Eso no lo apaga el coronavirus, no lo quita ninguna pandemia. Porque la otra pandemia de la cantidad de muertas en México, de la cantidad de mujeres desaparecidas, de la cantidad, ahí está. Ningún coronavirus puede ser más fuerte que esa realidad y va a salir tarde o temprano y estamos todas aquí, no hemos desaparecido. Estamos tal vez encerradas, pero muy activas en redes y de alguna manera manteniendo vivo este movimiento. Y sigues apoyando la búsqueda de los desaparecidos, ¿verdad? Me llevo muy bien con Carla Quintana, creo que Carla está haciendo un extraordinario trabajo, creo que es de los temas que más te atrapan el corazón, este proceso también que tampoco cierra el duelo de las mujeres y verlas organizándose y escarbando la tierra con sus propias manos para encontrar a sus hijos e hijas, se me hace de lo más duro que una madre puede vivir. Doctora Leticia Bonifaz, muchísimas gracias. Qué gusto tenerte con nosotros. Te agradezco mucho. Hasta pronto. Vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste de hecho en un documentalista comprometido. Hoy tenemos una gran invitada. Marta Anaya, la entrevista.